Buenos días. Bueno, en esta mesa lo que queríamos hacer era pues cambiar un poco y hacer una serie de entrevistas con expertos. La mesa la hemos centrado en diferentes aspectos del tratamiento o de profesionales que tratan los antimicrobianos. Vamos a comenzar con el doctor Miguel Ángel Esteban, que es un profesional, un investigador que trabaja en China y que por problemas de horario de viajes nos ha dado la entrevista, la tenemos grabada. Miguel Ángel Esteban es responsable del Instituto de Biomedicina Antimicrobiana y Salud de Guangzhou en China, y tiene un proyecto de investigación interesante para nosotros porque trata de regenerar órganos humanos en embriones de animal, de cerdo. Y cuando quieran, si quieres, ponemos la entrevista y la podemos ver. Hola, estamos hoy con Miguel Ángel Esteban, que es investigador en el Instituto de Biomedicina de China, del Guangzhou. Perdona por la pronunciación, Miguel Ángel. Guangzhou. Y que, bueno, pues hemos tenido conocimiento de sus investigaciones o las investigaciones del grupo que lleva, porque él es investigador principal, profesor y también supervisor de estudiantes de doctorado allí. Pero, Miguel Ángel, antes de comenzar con la investigación, ¿cómo llega un investigador español a acabar en China y ser el responsable de un instituto tan importante en ese país? Bueno, yo hice mi bachelor en medicina en la Universidad de Navarra y luego hice mi especialidad en el Hospital de la Princesa en Madrid. Desde que yo era estudiante siempre me había gustado hacer la investigación, entonces me dediqué a una especialidad que en principio tenía un poco más conexión con la investigación, que era la inmunología básica. Ah, pero para tener más opciones y aprender nuevas cosas, decidirme al Reino Unido, a Inglaterra, en Londres, donde estuve 4 años y medio con Patrick Maxwell en el laboratorio de oncología renal del Imperial College. Entonces, desde aquel entonces yo ya me empecé a interesar bastante en el riñón. Y por casualidad me tocó venir a China en el 2006 a dar una charla, y desde entonces, desde la primera vez que pisé el suelo, me cautivó la cultura, y además vi a un país que tenía un potencial tremendo en aspectos de desarrollo, incluido la investigación. Entonces, en el 2008 empecé a trabajar aquí en la Academia de Ciencias Chinas. Muy interesante, Miguel Ángel. Además que, bueno, entendemos que la relación que hay en inmunología entre el cáncer y las enfermedades o los trasplantes, en este caso, el vínculo es muy importante y a veces, bueno, pues las investigaciones de un campo pueden ayudar a buscar nuevas opciones en el otro. ¿Cómo llegasteis a la opción por la que hoy te estamos entrevistando, de intentar regenerar con células madre órganos humanos en otros animales, ¿no? Como el cerdo en este caso? Cuando yo llegué en el 2008, vine con la idea de continuar trabajando en cáncer de riñón. Pero entonces fue aquí en China cuando empecé a ser expuesto a investigación en células madre, que empezaba a ser bastante popular aquí, además después del descubrimiento de Shinya Yamanaka en Japón, de las células pluripotenciales inducidas. Entonces, el tema de células madre era muy popular, como ya digo, y me pareció muy interesante. Entonces, empecé trabajando en células madre con la idea de diferenciarlas en células de riñón y utilizarlas para terapias celulares y todo esto. Pero poco a poco me fui fijando en el tema de cómo conseguir que estas células madre de ratón o humanas se pareciesen cada vez más a las células embrionarias tempranas, con muchos objetivos.
el objetivo de poder diferenciarlas mejor in vitro, en el cultivo, en esas células de riñón o otros tipos celulares que nosotros quisiésemos, pero también para utilizarlas en experimentos de inyección dentro de blastocistos de otras especies para ver si podíamos regenerar grupos específicos de células dentro de esos blastocistos, bien de ratón o bien de cerdo. Entonces, estos estudios, por supuesto, son muy delicados, no solamente a nivel científico, sino a nivel ético, pero seguimos todo el tipo de regulaciones a nivel internacional para hacerlos. Me imagino que el reto aquí será tremendo, porque estamos hablando de regenerar con células de humanos en otra especie. Yo recuerdo cuando hace muchos años que se hablaba de utilizar órganos de animales, del cerdo, para trasplantar en humanos, y el reto inmunológico era tremendo, ¿no? Si hablamos de regenerar un órgano dentro de otro animal, imagino que eso también será complejo y tendrá sus retos en este caso. Bueno, dos cosas. Te respondo en dos partes. Una, la idea de utilizar órganos de otras especies, en concreto del cerdo, para trasplantarla en humanos y en esos órganos del cerdo haber eliminado una serie de barreras inmunológicas, está otra vez muy de moda. Se han hecho trasplantes de corazón de cerdo en humano que ha sobrevivido durante varias semanas, y se han hecho recientemente trasplantes de riñones de cerdo en primates no humanos, y la supervivencia ha sido hasta 2 años, si no me equivoco bien. Entonces, esto es una línea de investigación también muy potente y con muchas promesas. Eliminar completamente el rechazo inmunológico con este tipo de modificación de los órganos del cerdo va a ser muy difícil, pero el objetivo es que si se consigue reducir a un mínimo y se controlan otros problemas como los retrovirus y todo esto, entonces potencialmente va a ser una manera de conseguir órganos para el trasplante. Entonces, luego, te voy a añadir otra cosa más en todo esto. Esto era la parte primera, 1. La parte 2 es lo que nosotros estamos haciendo, y la parte 3, que te voy a responder primero, es lo que también es otra línea de futuro y que también nosotros y otra gente está trabajando. Entonces, esto es regenerar las células directamente en el órgano. Yo soy del pensamiento que en 20, 30, 40, 50 años desde ahora, a lo mejor son menos, a lo mejor son 5, son 10, las cosas pasan a veces saltos en el hiperespacio de la ciencia y se mueve todo muy rápido. Entonces, pero va a haber un énfasis muy grande en los años que vienen en hacer que, por ejemplo, en el riñón, las nefronas que dentro del órgano se puedan regenerar, sigan el proceso embrionario, y entonces todo aquello que se había dañado, bien por enfermedad, bien por lo que sea, o por un accidente, entonces pueda volverse a formar. Pero eso lo dejo ahora y me pongo en el tema de que nosotros estamos trabajando, que es el segundo. Entonces, nosotros, para conseguir generar primordios de un órgano humano en embriones de cerdo, tuvimos que pasar a varias barreras. Una es hacer que las células que inyectábamos, las células madre, se pareciesen mucho a las células de un blastocisto, que es el embrión temprano del cerdo o de otras especies de mamíferos, porque si las células no son digamos, del mismo, de la misma manera del tiempo del desarrollo, entonces no se adaptan. Pero además de eso, había otra barrera, que es la diferencia entre especies, entre un humano y un cerdo, a nivel de receptores, factores de crecimiento y otras cosas, son muy grandes. Entonces, las células humanas siempre iban a estar en una desventaja comparado con las células de cerdo. Entonces, para sobrepasar esta barrera, lo que hicimos es eliminar una serie de genes en el embrión del cerdo para que el riñón se formase poco o nada, se forma un poco. Entonces, bueno, si lo dejásemos seguir más tiempo, desaparecería, porque el riñón va por varios estadios.
pronefros, mesonefros y metanefros. Entonces, el tercero con estos genes que eliminamos en el cerdo, el último estadio no aparecería. Pero la idea es generar como un nicho molecular dentro del embrión de cerdo para que las células humanas no tengan que competir con las de cerdo y que al estar, entonces no están en desventaja y pueden formar un esbozo del embrión. Entonces, esto fue eliminando esos dos genes. Estas fueron las dos principales barreras. Entonces, como ya describimos en nuestro paper, solo lo hemos hecho hasta el día 28, me parece, si no recuerdo mal, y hemos observado que hay un enriquecimiento bastante significativo en el nicho molecular donde debería estar el riñón de cerdo. Entonces se ha tomado por las células humanas, sigue habiendo un porcentaje de células de cerdo, pero hay muy pocas células en otro tipo de estructuras del embrión de cerdo. Hay muy pocas células en el sistema nervioso central, hay muy pocas células en otras partes. Entonces esto es importante porque elimina las complicaciones a nivel ético. Aún así, lo que nosotros estamos trabajando ahora para hacer esta investigación seguir más estamos modificando las células humanas para que no puedan ir a otros linajes celulares que no son los del riñón. Entonces, los problemas éticos se disminuirían aún muchísimo más y entonces pediríamos permiso para poder extender la gestación y poder ver si se forma un riñón en el mes número 2 o número 3 o más adelante cuando el cerdo nazca, un riñón humano sin haber contribución para otros linajes, que es el verdadero problema. Entonces, eso se va a hacer modificando las células humanas, pero es posible también que existan otro tipo de barreras moleculares para que las células humanas sigan diferenciándose en el riñón junto con las del cerdo. Entonces, el problema es que el desarrollo embrionario de un cerdo son como un poco más de 4 meses, el humano son unos cuantos meses más. Entonces, las cosas no van a la misma velocidad y las estructuras anatómicas, aunque son bastante parecidas, no son idénticas. Entonces, es posible que haya otro tipo de barreras, pero lo estamos estudiando ahora mismo. No, sin duda es apasionante. Imagino que para un profesional como usted será tremendo los procesos celulares de diferenciación y proliferación. La verdad es que bueno, pues son apasionantes para los profesionales. Entiendo que, bueno, sabemos que todo este tipo de investigaciones, pues, como ha comentado, pues de repente pueden avanzar como estar muchos años en stand-by y lo desarrollar, pero según su opinión, ¿cree que esto puede ser una medida para paliar el déficit de órganos para trasplante en pacientes renales, por ejemplo? Bueno, como ya te comenté, hay 3 maneras, ¿vale? Una es el seno trasplante que va siguiendo adelante. La otra es crear órganos humanos dentro de otras especies, como el cerdo. La tercera es la regeneración del riñón por activando los propios mecanismos embrionarios en el mismo tejido. Yo estoy convencido que no acabaremos este siglo sin que una de las 3 no se esté aplicando de manera sistemática en los hospitales. No sé cuál será. Es probable que a lo mejor sean varias al mismo tiempo que se estén utilizando, porque nada es perfecto, todo tiene ventajas y desventajas. En mi opinión, en el futuro, en siglos a partir de ahora, si la raza humana aún sigue en este planeta o en otros planetas, entonces para hacerlo todo más fácil y más general, yo creo que la que a siglos de ahora se establecerá es la regeneración del tejido desde dentro. Pero, como ya te digo, yo creo que sí, que este siglo nosotros veremos más trasplantes de órgano de cerdo en humano y es muy posible que se consigan generar órganos humanos dentro de otras especies y se hagan ensayos para trasplantarlos en humanos. Pero todo es muy delicado, hay que educar a la población a medida que se va haciendo la ciencia para hacerles entender que es
que es verdaderamente necesario para la sociedad, que es éticamente correcto, que no es éticamente correcto, porque a veces las noticias se deforman de una manera o de otra, según interesa o según la gente lo entienda. Entonces hay que educar a la gente con libros, con más información en documentales, las escuelas, para ver todo lo que está por venir que puede ser beneficioso para la raza humana. Y hay que investigar, hay que invertir más en ciencia. Si no se invierte en ciencia y el dinero en vez de la ciencia se va a las armas, lo que se hace es matar más gente en vez de salvar a más gente. Sin lugar a dudas, Miguel Ángel. Nosotros, además, como organización de pacientes, estamos firmemente convencidos en la importancia de la investigación. Evidentemente, las personas que atendemos y que forman parte de nuestra organización son beneficiarios de ella, beneficiarios directos, pero nuestra federación intenta apoyar a los investigadores en la medida de sus posibilidades, y como en esta ocasión nos gusta hablar con todos ustedes para que de primera mano nos comenten, nos enseñen, nos eduquen y nos cuenten las posibilidades reales. Sabemos que las investigaciones pues, necesitan su tiempo y hay algunas que llegan a buen fin y otras que no, pero de cualquier manera estamos totalmente de acuerdo con lo que nos ha comentado. Muchas gracias. Sabemos, Miguel Ángel, que es una persona muy ocupada y le agradecemos mucho este rato que ha estado con nosotros y ha sido un placer, y esperamos que todos los éxitos posibles en su investigación a usted y a su grupo. Y bueno, pues nos tiene también a nuestra entidad para que lo considere. Me gustaría añadir una cosa. Me gustaría añadir que además de la regeneración del riñón o los trasplantes de otras especies o la generación de órganos humanos, en los años venideros, y esto va a ser mucho más cerca en el tiempo, va a haber muchísimas terapias que conseguirán prolongar la supervivencia o la calidad de vida de pacientes con enfermedad renal. Esto es un tema de investigación mundial muy persistente, muy avanzada en muchos sitios. Entonces le quería dar esperanza a todos los pacientes para que piensen que se están haciendo cosas en todo el mundo para ayudarles y que va a haber muchas nuevas soluciones para mejorar su calidad de vida y para prolongarla. Fenomenal, pues muchas gracias. Gracias por haber participado en nuestras jornadas. Sí, a ti. Hasta otra. Hasta otra. Bueno, Miguel Ángel nos ha pedido disculpas por no estar, porque su idea inicial era estar en directo, y sí que nos ha dicho que si tenéis alguna pregunta, que nos la podéis hacer llegar al email de Federación, federación@alcer.org, y se la transmitiremos a él, que está dispuesto a contestarlas directamente. Vamos a pasar a otro tema. Bueno, pues hemos hablado de futuros, pero vamos a hablar a algo que tenemos muy cerca y que, bueno, pues habitualmente no somos conscientes de ello. Vamos a hablar con el doctor Javier Membrillo, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Él también es jefe de sección de enfermedades infecciosas en el Hospital de la Defensa, aquí en Madrid, el Hospital Gómez Ulla. Él es jefe interino, es médico militar, y la verdad es que no se me ocurre mejor interlocutor para hablar de luchar contra una amenaza que con un militar, ¿no? Con un médico militar. Pero antes de comenzar, Javier, nos gustaría saber qué entendemos por antimicrobianos y contra qué luchan. Vale, bueno, lo primero, disculpadme, vengo terminando un catarro de vías altas, tengo faringitis crónica y hoy vengo con la voz un poco justa. Yo creo que estamos a distancia suficiente, vale, para aprovechar lo máximo posible. Cuando hablamos de antimicrobianos, no es tan sencillo como hablar de antibióticos, y esto es un primer punto que es importante para lo que creo que tenemos que hablar hoy. Los antimicrobianos son fármacos que vamos a usar para tratar una infección, que puede ser por bacterias, que puede ser por hongos, que puede ser por virus. Podríamos entrar en un debate filosófico sobre el virus, ¿es un ser vivo o no? Bueno, lo importante es, en principio, entender esto, porque ya nos damos cuenta de un primer problema.
Yo no me he tomado un antibiótico esta semana porque yo he tenido un cuadro viral y los antibióticos son un tipo de antimicrobianos que tratan infecciones por bacterias, no por virus. A veces se tarda mucho más tiempo en una consulta médica en explicarle esto a una madre, por ejemplo, que no entiende por qué no le damos nada para la gripe de su niño pequeño, que en hacer una receta de un antibiótico y que el paciente salga por la puerta más rápido. Pero esto es importante explicarlo. Son armas que tenemos. No puedo evitar, estoy como en nombre de SEIN, pero ya que lo has dicho, no puedo evitar hacer un pequeño comentario a la anterior ponencia. La investigación en ciencia es importante y nos guste o no tenemos que tener armas. Váyanse ustedes a preguntarle a los ciudadanos de Ucrania qué habría ocurrido si el año pasado no hubiesen tenido armas, ¿vale? Son armas que tenemos que intentar precisamente saber cómo las utilizamos, quién las utiliza y utilizarlas lo menos posible, porque efectivamente cuando se usan esas armas y de las que vamos a hablar ahora, podemos tener daños colaterales para toda la población. Pues vamos a ello, Javier. ¿Por qué la resistencia antimicrobiana es un problema de salud general? Creo que tienes una diapositiva para ilustrarlo mejor. Sí, justo este lunes presentábamos este estudio, el BMR 2023, que hemos hecho en nuestra sociedad y que a lo mejor alguno nos habéis visto presentarlo en varios medios de comunicación. Por cierto, aprovecho para recalcar que mi nombre de pila es Javier, no Luis, que antes de ayer se nos despistaron en la infografía de Antena 3 y ahora todo el mundo me llama Luis Membrillo. Y yo creo que los datos son palmarios. Las infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos, porque esto es una batalla continua, igual que vemos, sigamos con el paralelismo, ya vamos a hacer juego con el tema, vemos como en el apoyo que damos desde Europa a nuestros aliados en Ucrania nos van pidiendo armamento cada vez más complejo porque tienen que luchar contra el avance en armamento de los de enfrente. Esta batalla armamentística que tenemos contra las bacterias que aprenden, que seleccionan resistencias, que se las pasan entre ellos, tienen unos mecanismos. No es sexo porque son células, pero digamos que las bacterias se conectan entre ellas y por unos pelos se pasan genes, tienen unos mecanismos parasexuales. Es un problema creciente y aquí vemos los datos. Yo creo que arriba a la derecha veis un dato que es bastante claro. Por cada persona en España que el año pasado falleció por un accidente de tráfico, otras 20 fallecieron por problemas derivados de la resistencia a antibióticos. Esto es un problema el que llevamos preocupados ya desde principios de la década pasada, porque tenemos otro problema adicional. Y esto yo creo que los pacientes lo vais a entender muy bien. Nos guste o no, los antibióticos, los antimicrobianos, los antivirales, los desarrolla una industria que tiene que tener unos beneficios económicos. Y los antimicrobianos no dan dinero. Porque como nosotros reservamos los antimicrobianos de última generación solo para las infecciones para las que necesitamos, ese desarrollo en ese antimicrobiano que no vamos a usar para el catarro de toda la población o para una vacunación frente a COVID-19 a toda la humanidad, en el que el retorno económico está claro si vamos a poner 5.000 millones de vacunas, llegó un momento en el que la industria no estaba invirtiendo en ese desarrollo. Se le lanzó un reto desde OMS, desde la administración estadounidense en aquel momento, que fue el 20 para 2020, y como parte positiva lo hemos conseguido. Se le pidió a la industria, investiguen ustedes y saquen al mercado de aquí a 2020 20 antimicrobianos nuevos, y lo han hecho. Pero ahora tenemos que saber utilizarlos. Bueno, vamos Javier, a llevarnos a nuestro campo. O sea, sí que conocemos, las personas con enfermedad renal conocen desgraciadamente muy bien que hay bacterias multiresistentes, que las tenemos en los catéter, que las personas con diálisis peritoneal lo conocen, que algunos desgraciadamente han recibido o han contraído alguna en algún hospital o en alguna operación. ¿Es tan grave para las personas con enfermedad renal la resistencia antimicrobiana? Sí, es grave por varios motivos. Primero, porque esas bacterias van a ser difíciles de tratar. Aquí, fijaros en otra cosa también. Estamos hablando, os acabo de decir, de esta forma de explicarlo, que es que entendamos que las bacterias tienen de alguna forma sexo entre ellas. Yo siempre le digo a nuestros estudiantes y a los residentes en el hospital que los antibióticos en concreto, los antimicrobianos para bacterias, son unos medicamentos totalmente distintos a los que usamos todos los médicos, por varios motivos. El primer motivo es
que todos los médicos ponen antibióticos, pero todos no saben lo mismo. Yo no opero rodillas ni trato esquizofrenias, pero el psiquiatra pone antibióticos a sus pacientes y el traumatólogo pone antibióticos a sus pacientes. Y está claro que no tienen el mismo conocimiento. Y el segundo es que, por esto que estamos hablando, el antimicrobiano que yo les prescribo a un paciente hoy, ese antibiótico a ese niño con un cuadro poco importante, casi seguro viral, tiene un efecto en ese paciente hoy, en ese paciente mañana y en la comunidad. Si continuamente, y es el problema al que nos lleva esto, nuestro problema es no tener armamento, nuestro problema es, pensemos en otro conflicto actual, Israel, Hamás en Gaza, si atacamos de forma indiscriminada, acabamos dañando a toda la población. Y si damos antibióticos innecesarios continuamente a una gran proporción de los pacientes en el hospital, en nuestros centros de diálisis, en nuestros centros de salud, esa presión que favorece esa selección de resistencias es la que acaba sufriendo efectivamente el paciente que va a un hospital a un recambio de catéter, en un hospital en el que la ecología, las bacterias que viven en los pacientes y en el ambiente de ese hospital son resistentes a los antibióticos. Va a tener una infección más difícil de tratar y además para la que tenemos armamento, pero es que hay que saber utilizarlo. Yo soy médico, yo no puedo manejar una pieza de artillería y como acabamos de decir, todos los médicos prescribimos antibióticos. En esto tenemos un problema grave en España que tenemos que recordar hoy, que es específicamente importante para vosotros. España en el año 2023 sigue siendo el único país de la Unión Europea sin una especialidad de enfermedades infecciosas. Cada vez que ustedes tienen esta infección es aleatorio el que les toque o no les toque un hospital donde hay médicos realmente preparados para ello. Estoy pensando en un caso reciente, como además trabajo de consultor en otro hospital, en el Hospital La Moraleja, no digo de qué hospital es y así respetamos la confidencialidad y no se me enfada ningún gestor. Paciente trasplantado renal, esto ha sido esta semana, paciente trasplantado renal que acude a urgencias por una gripe. Bien. Punto número 1. Tenemos, y ese paciente está en observación en urgencias durante 24 horas y al día siguiente acaba ingresando en una planta de hospital. El oseltamivir, el Tamiflu, lo recordamos de cuando gripe en 2009, que es un tratamiento que el consenso que nuestra sociedad ha actualizado en colaboración con otras sociedades científicas este año de tratamiento de la gripe, nos dice ese antiviral es útil cuando lo usamos en las primeras 5 horas de tratamiento, se lo ponemos en la planta. Hemos perdido un día en el que estamos corriendo un riesgo para la vida de ese paciente. Segundo problema, ese paciente, la gripe a veces tiene complicaciones infecciosas y este paciente pues tiene unas imágenes en la radiografía y unos datos analíticos que cuando lo vemos en la planta después de esas 24 horas vemos que puede corresponder con que tenga una neumonía bacteriana, una complicación bacteriana que sí requiere antibióticos. Y aquí entran en juego muchos factores. El primer factor, el médico que lo ve tiene que entender que precisamente en un paciente trasplantado con inmunosupresores, con unas frecuentes visitas al medio sanitario, su ecología, las bacterias que viven normalmente con él, en su piel, en su aparato digestivo, en sus genitales, en su garganta, son distintas que las de cualquier otra persona que pase por la calle. Y que el antibiótico que tengo que poner mientras que me llegan los resultados de microbiología es distinto. Tengo que cubrir unas bacterias multiresistentes que si no cubro en ese paciente grave podemos estar perdiendo unas horas que pueden determinar que esté camino de una UCI al día siguiente. Segundo, ese antibiótico hay que saber manejarlo, porque en pacientes con fracaso renal hay que ajustarlos. Hay antibióticos y antivirales que se eliminan por el riñón, otros que se eliminan por el hígado. Y entonces nos encontramos con que nos podemos encontrar, podría estar aquí contando 1000 casos, antibióticos teniendo varias opciones, os digo, ahora utilizamos en un paciente con una infección, con una enfermedad renal crónica, un antibiótico que sabemos que produce nefropatía, como puede ser para cubrir los gram positivos vancomicina, cuando tenemos otras opciones nuevas que no se eliminan por riñón y que no nos tienen este alto riesgo de fracaso renal, o nos podemos encontrar lo contrario. Imaginémonos que ese paciente necesita vancomicina. Entonces yo, como no sé mucho del tema, sea el médico que sea, y me da miedo, porque es un paciente trasplantado renal y yo de esto no sé mucho y no me sé las interacciones con el micofelonato, con el rituximab, y entonces yo lo que no quiero es dañar el riñón, pues le pongo una dosis más baja de la que le tenía que poner
y entonces no llega la concentración suficiente al tejido diana, que en este caso es el pulmón, y estamos perdiendo de nuevo unas horas críticas. O a lo mejor elijo de todas las opciones que tengo, como me da miedo la vancomicina, pues digo, le voy a poner linezolid. Estoy diciendo que es un antibiótico excelente, pero que es bacteriostático, no mata las bacterias, las deja, impide su crecimiento, tarda en hacer más efecto. Porque es que resulta que tengo otra opción que es dantoxicina, que sí es muy bactericida, pero que no hace efecto en el pulmón. Y tenemos otra nueva que son ceftarolina y ceftobiprol, que no tienen ninguno de estos problemas, pero que como son muy nuevos, ahora mismo aleatoriamente cojo a 10 médicos en el hospital y les pregunto qué es el ceftobiprol y no lo saben. Con otro problema adicional, en los ensayos clínicos casi siempre estáis excluidos de los ensayos. Ahora estoy pensando en ceftobiprol. Acabamos de demostrar que es un fármaco, acaba de publicarse en New England Journal of Medicine hace un par de meses, que se puede usar en este escenario que os estoy contando, en un estudio en el que se excluye a los pacientes renales. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hacemos es que lo ponemos. Y yo lo llevo poniendo desde 2020. Y luego tenemos que ir para atrás y en este caso concreto lo presentaremos en el Congreso Europeo el año que viene, y lo que tenemos es que decir, pues mire usted, no estaba en los ensayos clínicos, pero yo ahora me he cogido y he ido buscando por toda Europa 100 pacientes renales, 100 personas renales a las que lo he utilizado y, por suerte o gracias a Dios, según lo que crea cada uno, demostramos que este antibiótico se puede utilizar de forma segura en pacientes con insuficiencia renal grave y no ha habido más efectos secundarios que en su comparación. Lo que os quiero transmitir con todo esto es que todo esto es muy complejo y requiere un abordaje en el que tiene que haber equipos multidisciplinares, pero que en esos equipos, además de vosotros, que nos olvidamos muchas veces de vosotros, y en SEIN para nosotros es fundamental el diálogo con los pacientes. Esta mañana hablaba con nuestro presidente, que sabía que estaba ayer, casi no podía ya hablar, y decía, pues no vayas, excúsate, está enfermo. Y digo, no. Tenemos que estar aquí porque esto es importante y porque para nosotros sois importantes. Y en ese equipo es que no es concebible que no haya una persona que tenga una formación vía MIR en enfermedades infecciosas, porque os he querido hacer un pequeño baño de lo complejo que es todo esto. Pues muchas gracias, Javier. Estamos tan convencidos de ello que apoyamos vuestra reivindicación en la SEIN. Seguiremos con ello. Aquí tenemos representantes de asociaciones regionales. Estamos pensando también cómo podemos llegar a todos los sitios y seguramente contemos con la SEIN para hacer lo mismo que estamos haciendo hoy en nuestras regiones y hacer más consciente a las personas. Pero para terminar, ¿qué podrían hacer? Ahora cuando llegue a casa y me pregunte mi mujer qué tal y le cuente esto que has dicho, me dirá, ¿más viaje? Hombre, bueno, tenemos gente en toda España. Que eso es lo que iba a decir. Digo, espero y deseo que haya compañeros en las distintas regiones para evitar machacar a la misma persona en tanto viaje. Decía Javier que para terminar, ¿qué podría hacer las personas que estamos aquí para luchar contra la resistencia antimicrobiana? Es muy probable que no sea una ventaja para nosotros, pero para el futuro. Bueno, individualmente vosotros, por supuesto, nunca tomar ningún antimicrobiano sin control médico y sin que lo indique un médico, deseablemente un especializado. Tenéis una suerte, en general en España tenéis nefrólogos muy buenos y que saben mucho y que, sobre todo, saben hasta dónde llegan y saben a quién tienen que consultar. De cara al futuro, pues por supuesto necesitamos un enfoque más institucional. Hay una cosa en la que llevamos trabajando en España desde hace muchos años y que ya se ha institucionalizado, que son los programas PROA. PROA son programas de optimización de antimicrobianos. No podemos esperar en los hospitales, en los centros de salud, a que se consulte o no se consulte al que sale. Entonces estos programas lo que hacen es, por distintos enfoques, ir directamente a buscar el problema. Yo no espero a que me consulten si este antibiótico es correcto o no. Hay una serie de pacientes, una serie de bacterias, una serie de tratamientos que en cuanto que nos llega el resultado, de forma proactiva, ahí lo de proa, el médico va. Y esto es un gran avance, igual que hay otra cosa en la que vamos despacio, a ver si la nueva ministra reúne después de 8 meses al comité técnico que tiene que dar trámite a la creación de la especialidad de infecciosas, como dio trámite antes del cese de la ministra Daria Salde al de urgencias. Estos programas ya son obligatorios y en febrero, en unas normas que se han publicado a principios de año, en febrero del año que viene, se exige a todos los hospitales de España que pasen el primer nivel de certificación y que demuestren que lo están haciendo. Y aquí vosotros tenéis que ser críticos también.
con vuestros médicos. Si eso no os cuadra lo que os están diciendo, lo de yo no veo nada, pero por si acaso te voy a dar una dosis de fosfomicina por si es una infección de orina, pues tienes que decirle, pero de verdad, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? Investigación, por supuesto, estamos avanzando. Tenemos, claro, estas son cosas que tendremos a medio y largo plazo. Hay un enfoque muy interesante en el que hemos concedido hace 2 años una beca en colaboración con la Fundación Soria Melguizo y estuvimos haciendo un seguimiento esta semana, que es muy prometedor, que es el de la fagoterapia. Estamos desarrollando, los fagos son virus que atacan a las bacterias. Entonces estamos seleccionando y modificando genéticamente y desarrollando virus que ataquen a esas bacterias resistentes cuando se os han quedado colonizando. Entonces, otra cosa también, no es lo mismo en un cultivo de orina que os hacen de nefrostomía que haya una bacteria y dicen, ¿tiene una infección de orina? No, tiene una colonización que ya veremos si tratamos o no. Estas bacterias multiresistentes, cuando entran en contacto con vosotros, muchas veces se quedan a vivir en vuestro aparato digestivo. En el intestino todos tenemos medio kilo, 1 kilo de bacterias, la mitad del peso de las heces son bacterias. Y una vez que, por todo esto que os estoy diciendo, y no podemos erradicarlo, lógicamente tenemos que vivir con esas bacterias, una vez que entran en contacto con nosotros nos quedamos colonizados. Pues el futuro probablemente será encontrar un fago que mate esa bacteria resistente y que te lo demos para descolonizarte y para evitar que alguien cometa el error de decir, me vuelve a crecer la bacteria en tu urocultivo, te voy a dar otro ciclo de 2 semanas de antibiótico. La bacteria no se va a eliminar. En la uretra, en la vagina de esa mujer con enfermedad renal, en el aparato digestivo de ese paciente con enfermedad renal, tiene que haber bacterias, no lo vamos a eliminar. Y al final lo que estamos haciendo es comprando papeletas para que siga aprendiendo. Eso puede ser el futuro, pero desde luego lo importante es, volviendo al principio y a la analogía que hemos hecho, que sepamos que nadie quiere la guerra, que la guerra es el último recurso y que el día que vayamos a la guerra tenemos que ser lo más selectivos y lo más prudentes posibles, y para eso tener gente que tenga cabeza de saber cuándo de verdad hay que disparar esta bala. Pues no se me ocurre mejor frase para terminar. Muchas veces, Javier. Tenemos poco tiempo. Si hay cualquier pregunta, federación@alcer.org y estoy seguro que... Bueno, una pregunta, ¿no? Una. Venga. No. Bueno, precisamente el último tema que han tratado es el que yo quería preguntar, ya que una vez en la 2, prácticamente es el único canal en el que ponen algo alguna vez, de vez en cuando, y vi un reportaje sobre los fagos en Georgia. Cuando se inventó la penicilina por el famoso Pasteur, ellos, por cabezonería o por su cultura o por lo que quisiera, no adoptaron tanto la cultura de meter penicilina para todo y luego todo su ramaje de antibióticos. Entonces siguieron con los fagos. Ahora incluso cuando ya hay una infección en un país occidental que ya no pueden con él, último recurso es que van allí y hacen una cría específica de la bacteria y entonces crean un fago específico para atacar a esa bacteria. Mi pregunta es, ¿cuándo se podrá hacer una colaboración? Bueno, ya me ha dicho que ni siquiera hay especialidad al respecto, pero bueno, mi pregunta es, ¿cuándo se va a poder hacer una colaboración con un país en el que nos sacan casi 80 años de experiencia y en el que prácticamente, según yo vi, llegan, te sacan el tipo de bacteria y en 3 o 4 días tienen el fago específico que en una dosis o como mucho en 2 te han quitado esa bacteria, que es, como usted ha dicho, ese va a ser el futuro, porque lo de la amoxicilina ácido clavuulcánico ya lo tenemos y yo noto que cada vez me hace menos efecto, pero prácticamente todos los enfermos renales sabemos cuál es el antibiótico que nos van a meter de antemano, vayamos a un dentista o tengamos otro tipo de dolencia. Vale, efectivamente con la fagoterapia se ha perdido mucho tiempo por el hecho de que se desarrolló en lo que era la Unión Soviética y hemos perdido pues eso, 50, 60, 70 años. Se está avanzando, tenemos buenos grupos de investigación en España, en Valencia, en La Coruña, que estamos financiando nosotros en Barcelona. No hay que ir a Georgia. A día de hoy es una cosa que sí ha organizado este año Ministerio de Sanidad, no están comercializados porque lo has explicado muy bien. Es que esto es lo que ahora se habla medicina personalizada. Es que no es un fago que tú vayas a comprar en la farmacia, es que tengo que ver tu bacteria y tenemos que encontrar en nuestra biblioteca el fago para tu bacteria. Vale.
Lo que sí ha organizado ya Sanidad es un grupo de colaboración para que cuando se dan esos casos ya sabemos a través de qué vía canalizarlo y que lleguen a los equipos que en España nos selecciona el FAGO. Yo he puesto ya, este año hemos puesto 2 tratamientos en nuestro hospital, porque lo que sí tenemos es especialistas en microbiología muy buenos. Y aunque no tenga papeles, tenemos especialistas en enfermedades infecciosas de los mejores del mundo. Todos los años, desde hace 5 años, somos líderes en comunicaciones en los congresos europeos y uno de los primeros países del mundo en el estadounidense. O sea, que los tenemos, lo que están es sin papeles, pero es que España es muy de crecerse ante la adversidad y falta de medios. O sea que no hay, en resumen, no hay que ir a Georgia, hay que avanzar mucho en ese tema. Está más verde de lo que probablemente nos decían en ese programa de la 2, pero ya tenemos medios para que vuestros médicos, si lo necesitan, se pongan en contacto con los que en España pueden encontrar o pedir colaboración al extranjero y llevar el FAGO a vuestro hospital. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier.